pelotero tenía que estar retirado, el pelotero tenía que jugar las grandes ligas por lo menos 10 temporadas y tenía que sobresalir, tenía que ser de los caballotes. No, no se va a escoger el primero que llegó ni el primero que hizo tal cosa. Es los que sobresalieron en las ligas mayores y aquí tenemos a Jorge Fidel López de la Sociedad de Historia de Béisbol de América, capítulo de Puerto Rico, y trabaja en el Museo Roberto Clemente. Colaboro como investigador historiador del Museo Roberto Clemente en Pittsburgh. Y Henry McLeod, que es un experto en analística, ese es el que me da clase a mí, Jerry. Henry me da clase a mí. No, clase a todos. Y historiador de béisbol, así que ellos son los que van a aclarar muchas cosas de que vamos a hablar aquí. Así que pues básicamente con esa presentación y con esta información comenzamos en la cancha Prime Time. Comenzar, Jerry, rapidito. Mira, los Yankees de Nueva York tuvieron un éxito en los principios, finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, y fue basado en esta figura que jugó en el centrofield. No es casualidad que si los Yankees tienen un buen centrofield, los Yankees llegan lejos, ganó 4 campeonatos. El número 10 que tenemos se llama Bernie Williams. Así que, Julio Fidel, díganos acerca de Bernie Williams, qué es lo que hay con ese pelotero. Según nuestro criterio, vamos primero, pienso yo, como establecer las bases. Y estamos hablando de WAR. Y WAR se define como es algo que intenta medir la contribución total de un jugador, como bateo, como fildeo, como corrido de bases, picheo, a su equipo. Es lo que añade valor a su equipo. Entonces, cuando miramos las estadísticas de WAR, en nuestro listado, Carlos Beltrán aparece como número 1, ¿correcto? Clemente es el número 1. Digo, pero en el center field, hablando en el de center field, Carlos Beltrán. cómo, hablando como en la posición del center field. Sí, Sería Carlos Beltrán, y volvemos a hablar. sí. Las métricas existe lo que es subjetivo y lo que dicen los números. La emoción y la razón, ¿verdad? Y yo Claro. pienso que deberíamos hablar un poquito también sobre eso. Porque eso no incluye las series mundiales, Sí. los guantes de oro, etcétera, etcétera, Pero en etcétera. este caso estamos enfocando en Bernie Williams, ¿verdad? Bernie Williams, 5 juegos de estrella. 4 guantes de oro, 4 series mundiales, un bate de plata, un título de bateo, número 3 con 22 honrones en todos los tiempos, 80 carreras empujadas, que es el número 1 en todos los tiempos en las grandes ligas. Sí. Así que un dato interesante, ¿qué podemos aportar más sobre Bernie Williams? Y luego pues entraremos en esos detalles. Bueno, Bernie Williams definitivamente fue un contribuyente grande de los Yankees en esa parte final del siglo pasado, ¿no? Cuando uno mira el WAR, que es importante entender que la contribución de ofensiva es más fácil de medir que la contribución, la ofensiva es más fácil de medir que la defensiva y corrido de base, pues esa suma lo que trata es de ver cuáles son las contribuciones en el total, ¿verdad? Bernie bateó para 297, se quedó cortito por los 3 chavitos esos para batear 300. 2.336 hits, 287 cuadrangulares y 1.257 carreras empujadas. Exactamente. Y una métrica que es interesante, que es la de 2.336 carreras producidas, que es anotadas, empujadas menos honrones. Bueno, interesante, ¿verdad? ¿Cómo podemos cubrir? Y por ahí podemos seguir hablando más de Bernie Williams, pero tenemos el tiempo limitado. El que le sigue, mira, es José Cheo Cruz. Para mí, cuando pasó lo de Clemente, el que cogió la batuta de llevar la bandera de Puerto Rico en las grandes ligas, se llamaba José Cheo Cruz. José Cheo Cruz, por algo le decían el pelotero de Puerto Rico. Dio 165 honrones jugando con los Astros. Es una cosa bien extraña porque Puerto Rico dio 119 jugando el invernal. Sí. ¿Sabes? La cosa era pues que nosotros, una vez que hablamos con Diquitón nos mencionaba que
que Cheo buscaba dar más líneas en el Astrodome porque era mucho más espacioso que jugando acá en Puerto Rico. Entonces, la cosa fue que Cheo Cruz jugó una época que eran la parte de las divisiones. Cuando se jugaba en las divisiones, pues la probabilidad de entrar a los playoffs era un poco más difícil. Cheo estuvo en 2 juegos de estrellas, pero el WAR fue bastante alto. Dio cerca de 2.200, casi 2.300 hits. Jugó desde 1970 a 1988 y su número 25 fue retirado por los Astros de Houston. Sí. ¿Qué podemos decir de Cheo, verdad? La experiencia que ustedes lo conocieron, lo vieron jugar, ¿qué podrían hablar sobre Cheo Cruz? Bueno, aparte que siempre jugaba en Puerto Rico, que sí, es una parte un dato bien interesante. Importante. Sí, estamos hablando del left field, correcto. Sí. Sí, es difícil porque entonces tenemos la emoción de tener a dónde vamos a poner a Igor, sí, ¿verdad? En esa posición. Así y eso que, lo discutiremos luego, ¿verdad? Que por cierto, ese análisis vamos a tomarlo prácticamente al final de los mejores jugadores por posición. Ya en la parte final, lo que estamos distinguiendo básicamente el jugador número 10, 9, 8, en ese turno hasta el jugador número 1. Y vamos entonces aquí no vamos a hacerlo por posición. Es más, sí, eventualmente ese Ok. análisis ya en la parte final lo estamos cubriendo. pues, Cheo. Bueno, pues Cheo obviamente no se lleva el premio Roberto Clemente, sin embargo, una vez Roberto Clemente desaparece del panorama, entonces entra Cheo Cruz en los años 70 y definitivamente un pelotero que no solamente lució bien como pelotero, sino que la persona de Cheo Cruz tenía los valores que Roberto Clemente tenía. Cheo también bateó bastante bien, 284. El total de carreras es 1948 y junto a Bernie Williams están bastante cerca los dos en el WAR, cuando uno hace la calculación de turnos al bate por WAR. Para este WAR, que es una métrica aditiva, se convierta en una mejor forma de medirlo. Estaban con tres de diferencia entre uno y otro. Mira, vamos para la parte de las menciones honoríficas. Y para mí, mira, uno de los peloteros que no jugó en Grandes Ligas, según tengo conocimiento, Pancho Coimbre. O sea, entonces, pero la cosa es que Pancho Coimbre fue escucha cuando escogieron a Clemente, que lo firmaron los Dodgers. O sea, eso fue una de las cosas que me llamó la atención de Pancho Coimbre. Y la otra cosa que me llamó la atención es que en 4 años jugando no se ponchó. Sí, eso fue un dato fuera Sí. del aire, Sí. Fidel, que puede... En 3 temporadas. Es interesante lo que acabas de decir, porque entonces ahora con la integración de los Negro Leaguers Ujú. en las estadísticas de Major League, ¿cómo cae dentro de esto? Sí. Porque Sí. entonces se considera como que fueron Major Leagues también. Así que... Esa parte es interesante, que quisiera verla entonces al Sí. final, porque tú tienes un análisis estadístico que compartieron ambos antes Sí, de comenzar sí, el programa, sí. de cómo tú perfilas toda esta data y estadística por posición, considerado entonces los mejores jugadores puertorriqueños por posición de todos los tiempos. Y eso lo estaremos cubriendo más Eso adelante. es en la estadística pura. Estadística Mira, pura. bateó 339, 398 y 450 con OPS Plus de 133 en esa época de las ligas negras en el béisbol profesional. Otro jugador que me sorprendió, que mucha gente no habla de él, y la foto yo creo que está por ahí, Miguelito, la foto de la 9, es Roberto Hernández. Roberto Hernández fue un lanzador que fue súper consistente. Salvó 326 juegos y estaba en la posición número 19. Está ahora mismo, de todos los tiempos, en juegos salvados en las béisbolas mayores. O sea, y es un pelote, y es un lanzador que no se menciona. Sí. Él lanzó aquí con Mayagüez, fue súper consistente en las Grandes Ligas. Si hubiese estado en esta época, yo estoy claro que Roberto Hernández hubiese pasado sobre los 450 juegos salvados, de la forma en que usan los relevistas ahora. En nuestro listado aparece como el closer derecho, Ujú. número 1. Sí, porque la data, es lo que mencionamos al principio, ya son jugadores retirados. Eventualmente hay que ver lo que están actualmente y cómo eventualmente se contempla y se proyecta en el futuro, ¿verdad? Tenemos a un Correcto. Sugar Díaz actualmente que apenas lo que lleva Sí. es muy poco tiempo para considerarlo dentro de esto, pero se perfila que vaya a ser un gran cerrador de Bueno. todos los tiempos. Vamos para los macaneros después, así que vamos a una pausa y vamos a ver quiénes son el 7 y el 8. Ok, Regresamos esto en es la breve. cancha Muy bien. Prime Time por WIPR Televisión.
Mira, vamos a hablar de 10 juegos de estrellas, 2 series mundiales, 9 guantes de oro. En la posición de catcher, como pocos existe. Yadier Molina es el que sigue en este countdown. Yadier Molina jugó desde el 2004 hasta que se retiró 2022, todas las temporadas con los Cardenales de San Luis. Y fue una figura que no solo ayudó a San Luis, ayudó a Puerto Rico entero A la comunidad. y a las comunidades. No, ganó un premio Roberto Clemente. Ganó el premio Roberto Clemente, ahora mismo tiene en Quillan, tiene equipo de Gibor, tiene equipo de baloncesto, Él ha hecho el equipo AA. Oye, Tony, tan valioso, y que por cierto es el dirigente de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol. Pero dicho eso, la contribución de Yadier Molina, fuera de las estadísticas y números, su contribución como filántropo en la comunidad. Yo creo que eso hay que resaltarlo, porque su liderato y su capacidad está moviendo e impactando una cantidad de niños y jóvenes en diferentes puntos, especialmente cerca de su comunidad. Yo quisiera que, fuera de eso, que Jorge y... Aparte de las métricas, Sí. es el líder, es el que controla el juego, es el que hace ser mejor al pitcher, es el que tiene ese baseball sense. Así que tiene todas esas cualidades. Y adelantando en nuestra lista lo tenemos al frente, Eso lo como veremos en su el momento. catcher puertorriqueño, porque dentro de todo, con sus números, pero lo intangible Sí. lo hace ser también el líder. Así es. Este que nos sigue es uno de los pocos, uno de los dos que tienen el OPS sobre 1000. Que eso es que da el jonrones como loco. Y es Carlos Delgado. Carlos Delgado es el líder de jonrones de todos los tiempos de Puerto Rico. La lesión que tuvo lo forzó a retirarse si no hubiese dado los 500. ¿No? 435 cuadrangulares, 1200... 473. Sí, 473 sobre cerca de 1.300 empujadas, entre otros números. Estoy de acuerdo contigo, pero quisiera escuchar a los expertos sobre la gran carrera de Carlos Delgado. Henry. Bueno, Carlos Delgado conectó, como tú dices, los 473 jonrones, empujó 1.512 carreras, anotó 1.245 y cuando haces la calculación del total de carreras producidas, 2.280, cada 15.4 turnos daba un jonrón y cada 7.5 turnos daba un extra base, así que es un macetero. Y en el fildeo, habiendo sido catcher y movido a primera base, pues no era una super estrella fildeando, pero era bien adecuado, así que también No, se defendía. También podía hacer su trabajo. Más los 4 jonrones del juego que conectó. Sí, claro. Ese es el video que está corriendo ahora. corriendo reuniendo ahora. el Y día de los entiendo, 4 jonrones. y no sé, ¿verdad? En esta discusión con ustedes que son los expertos, los números que él tiene y de la forma que se ha evaluado los miembros del Salón de la Fama, debería haber sido considerado en algún momento de Sí. poder ser miembro del Salón de la Fama de béisbol de las Grandes Ligas. Tenemos una mini aquí solución a eso. Ok. Peruchín derecho y Carlos Delgado Ahí zurdo está. en la primera base. Bueno, pues vamos al próximo, Tony. Mira, ¿qué otro macetero? Este que nos sigue, mira, es el único pelotero que ha recibido el premio más valioso 2 veces en las Grandes Ligas. El único, puertorriqueño. 435 jonrones, pero lo más que me llama la atención, él jugó 17 temporadas, pero él dio la mayoría de los jonrones en 10. En 10. Fue una cosa increíble. Sí. ¿Sabes? Igual si no se hubiese lesionado, que fue otra situación que tenía, también iba a tener unos números estratosféricos. Con todas las lesiones que tuvo, el récord de empujadas de los boricuas es de él. Él empujó 100 carreras a mitad de temporada. Y entonces terminó con 157. Y Igor González, también para mí no es justo que no esté en esa onda de la fama. Yo lo comparo mucho con el caso de Jeff Bagwell. ¿Por qué Jeff Bagwell está y por qué no está él? ¿Sabes? Es una cosa que yo Tiene muchas estadísticas parecidas, ¿verdad? Especialmente las carreras empujadas y cuadrangulares por el periodo de tiempo que él jugó. Compañero. Bueno, también tiene, similar a Delgado, ¿verdad? 15.1 turnos por cada jonrón y 7.7 turnos al bate por cada extra base. Se parecen mucho. Se parece mucho. En cuanto al WAR por turnos al bate, es bien importante porque están prácticamente iguales. 164 el de Carlos Delgado y el de Igor 169, eso es lo mismo. Y no te olvides que hubo una serie contra los Yankees que por poco se los gana solo. Sí, Por poco se limpia a los Yankees él solo. Entonces la otra cosa fue que él también tuvo ese OPS de sobre 1000 en una temporada, que eso es bien, pero que bien difícil. Muy pocos peloteros han hecho
Eso, solamente Delgado y él entre los puertorriqueños, ese tipo de nivel de producción ofensiva. ¿Por qué no está en el Salón de la Fama? Pues todos sabemos, pues rumores y cosas que surgen, pero los números están ahí y esos números no mienten. Así que... Y él está tranquilo también, Sí. Igor está Y- destacándose ahora mismo como dirigente y está disfrutando un gran momento de su vida. Y yo pienso que es la persona que más alegría le está trayendo a Puerto Rico en los últimos años, aparte de Maco. Sí. Esas dos personas se han encargado de que, Pues aquí, de que el totalmente béisbol de esté acuerdo. vivo en Puerto Rico. Y aquí le presentamos pues el número 7, que es Igor González, que actual dirigente de los Toritos de Calley. Y también campeón, dos veces dos campeón, veces campeón, segundo en la historia en ganar campeonatos con diferentes equipos en temporadas consecutivas y 2 veces más valioso y coach ahora mismo de ¿Por casi qué no como está 10 años. dirigiendo en el béisbol profesional? Pues esa es una incógnita, pero esperamos que Pero pronto... nuestra expectativa es que en algún momento algún equipo próximamente lo esté Próximamente. contratando y Le sabemos demos- cuál puede ser. Claro. Mira, no, está gozando si le pasa Vamos eso. a las Sí, menciones sí. honoríficas, La Tony. mención honorífica, Jorge Posada, 5 juegos de estrella, 5 bates de plata, 4 series mundiales. A veces, ¿sabes? Este es como un pelotero que el estar en un equipo el mismo éxito que tuvieron los Yankees le hizo daño a él. Sí. Porque no le hace justicia tan bueno que él fue en la posición de receptor. ¿Sabes? Y él dio 261 honrones, que es el noveno en todos los tiempos en su posición. Y 1065 empujadas, 11 en todos los tiempos en su posición. Sí. ¿Sabes? Y él empezó tarde. Ujú. Porque él empezó bien tarde. Entró a jugar regular por los Yankees ya teniendo 25, 26 años. ¿Sabes? Y tuvo una carrera muy buena, muy prolífica y fue parte integral de ese éxito de Nueva York en esa época. De acuerdo, totalmente. Sí, Posada tiene la estadística ISO, que es Isolated Power, es 201. Esto es más o menos comparado con el slugging, ¿no? Y quiere decir que como catcher también bateaba con poder y es el sexto mejor en la métrica de at-bat por WAR de todos los puertorriqueños. Bueno, Jerry, estamos acercando ya hacia el medio. Vamos para el número 6. Vamos a adelantarnos de eso y entonces Vamos a adelantar el número 6, así que vamos a hacerlo. Orlando Cepeda, desde 1958, 1974, Orlando Cepeda empezó como una tormenta, dio jonrones como loco, empezando como novato. Él hizo su mayor daño ante los 30 años. Ahí fue que dio... Cepeda pues también jugó, fue de los primeros que se benefició con eso del bateador designado. Claro, sí. Y dar 300, ¿cuánto fue? 390, más o menos, no me acuerdo el número ahora mismo de memoria. 379. 379, perdón. 379. 379. Cepeda en esa época, en la década de 60, con esos lanzadores, ese número es un número grande. Novato del año. Fue novato del fue año. novato del año, fue jugador más Más valioso, valioso, ganó sí. campeonato de Está la en el Grandes Hall of Ligas. Fame. Sí. Así que jugaba en Puerto Rico, que para Sí. mí eso es lo más importante, que siempre Claro. Ahí era te lo paralelo. gozaste, ahí te lo O sea, no disfrutaste le daba bastante. fatiga extrema, siempre venía y jugaba aquí. Los números están ahí. Nosotros, por lo menos yo lo tengo, primera base, junto con Carlos Delgado, lógicamente a la derecha. Y los números son de Cepeda. Bueno, Peruchín empujó 1.365, anotó 1.131 y el número de turnos por jonrón es 20.9. ¿Se acuerdan que él llevaba 19 jonrones en una temporada en Puerto Rico hasta que vino Reggie Jackson y dio 20, ¿verdad? Pero Peruchín antes de lesionarse la rodilla, no solamente un bateador de promedio y de poder, robaba base y daba triples. Así que si no llega a ser por esa lesión de la rodilla, Y se reinventó con el bateador designado, que eso lo ayudó el muchísimo. primer bateador designado del año. El primer año que el bateador designado existió, él jugó en Boston y fue jugando con Boston. el del año. Correcto. Pues aquí terminamos, vamos para el número 5. Regresamos en breve aquí en la cancha de Prime Time. Fuimos.
A este que está aquí no le pasó esa cosa de que cuando jugaba en Nueva York se asustaba. Este fue el novato año el 99, 9 juegos de estrella, cierra su carrera jugando la Serie Mundial, pero cuando firmó el contrato más lucrativo de la historia de Puerto Rico, para un puertorriqueño en ese momento, no defraudó a Nueva York. Lució bien, Jerry. Sí. Carlos Beltrán. Bateador ambidestro, es una de las rarezas que tiene, yo creo que yo creo que es el único bateador ambidestro en la de Posada, que está con Bernie Williams, que están aquí. Y el éxito que tuvo bateando ambas manos, y recuerdo ese 2004 que con Houston da 8 honrones y no jugó en la Serie Mundial. Si hubiese jugado la Serie Mundial, tuviese récord. Dame darte algunos detalles relevantes con el 9 veces juego de estrella, campeón como menciona Serie Mundial de tus Astros de Houston, novato del año del 99, 3 guantes de oro, 2 bates de plata y ganador del premio Roberto Clemente. ¿Qué nos tiene que decir Henry y Jorge? Bueno, Beltrán definitivamente debió haber entrado este año, ¿verdad? Sabemos que lo que pasó y entrará el año que viene. De todos los puertorriqueños, el que más carreras ha empujado con 1.587, el que más ha anotado con 1.582, está cuando uno hace las calculaciones de WAR, es el cuarto o quinto mejor pelotero de Puerto Rico. Así que, y todos lo hemos visto, ¿verdad? Ya que habiéndose retirado hace 5 años solamente. Lo importante de Carlos Beltrán es lo que tú comentaste de ser bateador ambidestro, porque entonces se convierte en uno de los 3 mejores bateadores ambidestros de la historia de las Grandes Ligas, desde el punto de vista de WAR. Son Mickey Mantle, Eddie Murray y él. Otro detalle, ¿verdad? Fuera de la extraordinaria carrera, no tengo duda de que vaya a ser el Salón de la Fama ya para el próximo año, más tardar un tercer año. Los números están ahí. Pero al igual que Yadier Molina ha tenido, ¿verdad?, el aspecto de filantropía, ayudando a su propia comunidad, tiene su escuela de béisbol, y ahora con el término, lo que menciona Tony y mencionan ustedes, en términos de su aportación con los Mets de Nueva York, regresa como ejecutivo nuevamente de los Mets de Nueva York para esta temporada. Así que algo de credibilidad y algo ha hecho para que sea meritorio a regresar, una vez que se le quitó la oportunidad de ser dirigente en propiedad de los Mets de Nueva York. Y ahí vamos a tener la controversia entre Bernie Williams y él. Así que esa es la que vamos esa la vamos a coger y la vamos ya mismito. Ya la cogemos. Vamos para el próximo. Vamos como mención honorífica. Este lanzador gana 165 juegos. El máximo ganador de entre los puertorriqueños de las Grandes Ligas. Y lo más increíble, que él se retira temprano. Y a pesar que se retira temprano, poncha a 2.536 bateadores. Es el número 35 en todos los tiempos, el ponceño Javier Vázquez. Sí, o sea, sí. Es una cosa que uno se queda a veces pensando, tú sabes, de tantos lanzadores, y tú estás en la posición número 35 en ponche de todos los tiempos, como lo es Javier Vázquez. Solamente estuvo un juego de estrella, cosa que me estuvo bien rara, pero eso es así. Y en un equipo que no ganaba, que eran los Expos. Sí, en los Expos. Que eso también hay que añadirlo, ¿verdad? Pero de Javier Vázquez podemos señalar que era su meticuloso, su manera de jugar el béisbol, que yo creo que eso lo ayudó muchísimo. Desde joven, su papá siempre cuenta la leyenda de que estaba bien pendiente, que le contaban los picheos, que no se maltratara el brazo. Así que siempre estuvo en el dinero, como decimos. Bueno, Tony, vamos a movernos ya. El guard de él es el mejor guard de todos los lanzadores puertorriqueños. No, es que debe ser así, ¿sabes? Cuando Javier Vázquez entró y le rompe el récord a uno de los que está en este listado, y la corta carrera que tuvo, si hubiese jugado 4 años más, hubiese tenido 3.000 ponches. Y quién sabe, lo hubiesen considerado para el Salón de la Fama, porque 3.000 ponches no lo tienen muchos, solamente hay 18, 19 que lo tienen. ¿Sabes? No son muchos. ¿Sabes? Y es una de las cosas que, pues, uno pregunta, si hubiese pasado esto, pero no pasó, él decidió retirarse y pues nada. Mira, el número 4, desde 1987 al 2004, este pelotero estuvo jugando con el equipo de Seattle. Tuvo que esperar 10 años para estar en el Salón de la Fama, cosa increíble. El premio del bateador designado está a nombre de él. Tuvo un promedio de envasarse. Vamos a la gente que no sabe mucho de lo que es promedio de envasarse. Es de cada 10 turnos, él se envasaba 4. El número 20 en todos los tiempos en ese renglón es Edgar Martínez. Para mí es de los mejores, de los top 5 mejores bateadores derechos de la historia del béisbol.
Y para mí, bateando puro, mejor bateador puro que puertorriqueño. Sí, Edgar Martínez tiene o sea, es un bateador puro, ¿no? Y uno de los detalles que él tiene es que de todos los peloteros en grandes ligas que han jugado, él está por debajo del 1% en todas las métricas. O sea, por debajo del 1% en promedio bateo, por debajo del 1%, o sea, 1% o menos. Así que cuando estaba la discusión, ¿verdad?, de si él debería ser o no Hall of Famer porque era un bateador designado, él es el estándar de los bateadores designados. Se ganó el premio antes de que le dieran el nombre de él al premio. Mira, y el batazo que él dio en Seattle, ese doble que dio en Seattle, salvó el béisbol en Seattle. El doble que da, que Griffey corre desde primera, que cora, anota la cajera, ese doble salvó la franquicia. Y ahí está el momento cuando da ese doble contra McDowell. Griffey pisando tercera. Y ese milagroso comeback de Seattle. Por ahí está Cora, todo el mundo celebrando. Fue bien dramático, todavía uno lo ve y realmente uno aprecia, ¿verdad? Y ese swing tan bonito que hace, tan limpio. Y algo importante, jugó del Dream Team del 95, no se nos puede olvidar. Detalle importante. No, el tipo era un abusador. Aquí batió 400. Era un abusador, ¿sabes? Es una cosa ridícula. ¿Cómo? No, y era cuando jugaban 60 juegos. Ajá. Sí, exacto. Detalle importante, no sé si lo mencioné, 7 veces juego de estrella, 5 veces bateador de plata, recibió el premio Roberto Clemente, 2 veces campeón bate. Interesante, líder de carreras empujadas en la Liga Americana en el año 2000. Y obviamente, ¿verdad?, el retiro de su número 11 en Seattle y fue miembro del Salón de la Fama. Bueno, Jerry, faltan 3 y faltan vamos algunas menciones y vamos a una entonces pausa y regresamos en breve. Aquí estamos en la cancha, prime time. Ya. Estamos aquí de vuelta en la cancha prime time. Jerry, estos últimos 3, la mención honorífica, estos últimos 3 para mí son de los mejores jugadores, o algunos de ellos puedo catalogar el mejor jugador en su posición en el béisbol de la Grandes Ligas en todos los tiempos. Desde 1988 al 2004, segunda base, que también es un Hall of Famer que salió la segunda vez, Roberto Alomar, dio cerca de 2.800 hits, 200.724, si no me equivoco. Y cerquita por ahí. Y Alomar empezó con San Diego, pero él brilló mucho con el equipo de Toronto cuando hicieron ese mega cambio que vino tanto él como Joe Carter y fueron de San Diego a Toronto, y Toronto tuvo los mejores temporadas en esa época. Bueno, todavía es así, ha sido la mejor temporada de la historia de la franquicia de Toronto, a consecuencia de esos 2 campeonatos. Henry, Jorge, ¿qué le parece? Bueno, Alomar definitivamente uno de los mejores 3 jugadores puertorriqueños. Dio 504 dobles, 210 cuadrangulares. En total runs, 1.432, es el tercero. Y tiene la espectacularidad de los guantes de oro, que es el más guantes de oro ha ganado como segunda base. También hay un detalle de Alomar que lo estuve viendo en estos días. Hay personas que cuestionan el range. Lo que pasa es que cuando Alomar pasa de San Diego a Toronto, Toronto era un parque de AstroTurf.
la bola viaja más ligero. Sí. Ajá. Por lo tanto, una jugada que él hace en el parque de Toronto o en el de San Diego a lo mejor Mira, la hacía más larga. Pero Te voy a explicar. ¿Sabe que en esta época hacen el chief? Alomar él solito, él era el chief. él era el Exacto. chief. Él era el chief exactamente, solito. Él solito. exactamente. No hacía falta un chief para hacer. Que esas son las cosas que los sabermetrics no cubren. Sí. Porque ese liderazgo, cómo me posiciono, cómo Esa toco la intangible, bola, vamos a decirlo cómo así, de adelanto el corredor, todas esas cosas que suceden en el béisbol que no hay manera de medirlas. Así que esa es la grandeza de la parte de todos sus números. La otra cosa es que según va cambiando de equipo y se va desarrollando el detalle que hay más ponches por juego. Cuando hay más ponches por juego hay menos oportunidades para los fildeadores de fildear. Por eso le baja un poco el range. Y la gente piensa que porque el range le bajó no era tan buen fildeador. Sí. Lo que pasa es que ahora eran menos oportunidades. Varias oportunidades. Pero cuando tú miras los videos ya tú sabes cómo él fildeaba. Y aparte de eso, jugó en el Dream Team también, así que es importante. También campeón bate. Y lo También- menciona consistentemente sigue porque- metiendo ahí. porque También No, él campeón empezó a los bate. 17 años con Cabo. Claro. También campeón bate en Puerto Rico. Oh, sí. Bueno, tremendo detalle. Sí. Mira, este que le sigue, 131 victorias, 2 Juegos de Estrellas, 1957, Serie Mundial con Boston debutando. Rápido y fue. Gana Serie Mundial. Fue miembro del equipo ganador de la Serie Mundial. Juan Terín Pizarro, que tuvo el récord por mucho tiempo de mayor cantidad de victorias por un boricua. Estuvo cerquita de ser el primero en ganar los 20 juegos y se quedó por uno. Sí. Dígame acerca de Juan Terín Pizarro, que imagino, vamos a decirlo. Y jugó en Puerto Rico también. Eso no, Claro, eso es lo que yo digo, Sí, era un caballito de carga. Sí. Él no fallaba, él jugaba sus 162 juegos y venía a Puerto Rico y jugaba 60 juegos. Y nunca se le lastimó el brazo, ni tenía fatiga extrema, que eso es lo que yo digo. Sí. O sea, Ni se digo, quejaba, aparte de que jugó con Santurce, lo cambian a los criollos y regresa a Santurce. Pero de verdad que era un caballo y ganó 19 juegos y ese pienso yo que era su sueño, ganar los 20 juegos. Hay toda una historia detrás de eso, de por qué no ganó los 20 juegos. Víctor Peyot se 6 Juegos de Estrella, 7 Guantes de Oro. Hubiese ganado más Guantes de Oro porque Guantes de Oro no existía cuando él empezó a jugar. Y para mí es el mejor primera base defensivo de la historia en Puerto Rico. No existe nadie, 7 guantes de oro. nadie mejor que jugó a la primera base que Víctor Peyot. Eso es Comentario. correcto. Hay varias anécdotas, ¿verdad? Que en ocasiones cuando tiraban la bola, si no la cogía con la mano, ¿no? Para dejarle saber a la segunda base que tenía que tirar más duro, como hacía otro famoso catcher. Peyot tiene un detalle que es de los dudosos con respecto al WAR, porque en el WAR se le da una penalidad a los que juegan primera base, porque supuestamente es la base más fácil de jugar. Entonces, el WAR de Peyot es menos .8, ¿verdad? Y uno pensaría, ¿cómo va a ser? Si nosotros lo vimos fildeando, y es porque esa penalidad, una vez se le aplica, pues lo baja hasta ahí. Pero si tú haces la calculación de Peyot como fildeador, con los números antes del ajuste por posición, es el mejor primera base fildeando. Mira, una de las cosas que para los fanáticos aclarar esto, mira, esto que estamos haciendo lo hicimos por opinión de los fanáticos, lo hicimos por opinión de estos caballeros, por opinión de gente que yo me sentaba hasta en los parques de pelota a hablar con peloteros profesionales y me daban las cosas y mencionaron a Olmo, mencionaron a Canena, Márquez, entre otros, pero yo decía, son los que están bien por encima. No, Y estamos hablando de Jorge Fidel y estamos hablando de Henry y tenemos otros historiadores que también hicieron contribución a esto. Sí. Está José Alvarado también, que claro. no tuvo la oportunidad, que tenía ya Y ahí compromisos tenemos, mira, y tenemos la opinión de la gente, mira, Sí. y no estamos tan equivocados, mira ese listado ahí. Domingo López menciona y mira el listado que él pone. No estamos tan lejos, no estamos tan lejos. Pongan el próximo ahí, señor director. Vamos. Ese es uno de ellos. A ver si, Sí, si hay está bien. entre Si lo- otros, si lo hay encuentra, que otros lo cuantos traiga. ahí en que los encuentra. ¿Sabe? La cosa es que se trató de hacer de que esto sea lo más transparente, lo más cercano posible. Ahí está otro Talma comentario. Morales, que su opinión, lo mismo. ¿Sabe? Sí. Esto es una de las cosas que yo estaba buscando, que la gente, ¿sabe? Yo sé que todo el mundo dice, todos los peloteros son buenos, o sea, estamos de acuerdo en eso. Para llegar a Grandes Ligas hay que ser bueno, punto. ¿Sabe? Y todos ellos
Aquí pues ahí pusieron a Baer y a Correa. En ese momento pues no estaban de acuerdo, no estaba muy claro esa parte. Si ustedes ven todo lo que hicimos, y si vamos repitiendo, estamos hablando de Sí, con una que otras excepciones, y muchas- no es que no sean sí. merecedores también, es Ahí- que pues, solamente tienes que acumular 10. Pero pues, nos falta uno que se llama John Candelaria. John Candelaria Y- se consideró, pero hay mucha gente que dice, pero es New York, ¿qué No. es esto? Y aclaro, en un show que fuimos recientemente, sentado al lado mío, me dijo, Ganó 20 juegos. me dijo, de su boca de comer, me dijo a mí, yo soy el mejor lanzador puertorriqueño en la historia de la Major Leagues. Así que, por lo menos, y en Ganó nuestro, con No, Pittsburgh. mención honorífica también, seguro. y en nuestro listado y los números en seco, Es el mejor zurdo. Vamos a ponerlo Ah, Javier pues Vázquez el ahí está. derecho y era el zurdo. es Ok. Otro detalle. Vamos, Y un no-hitter que tiró en para Grandes los últimos Ligas. dos. no hitter. Sí. Vamos para los últimos dos, que esto yo creo que esto es hasta académico. El Vamos número 2, de 1992-91, estaba dándole terror a los corredores. No le corrían. El ganador del más guantes de oro en la historia. 290 bateos, 2.500 hits, 550 dobles, 300 honrones, 1.300 carreras empujadas. Solamente peloteros del nivel de Babe Ruth, Hank Aaron, George Brett y Barry Bonds han hecho eso. O sea, 2.844 hits jugando como catcher. Y también, tampoco era alto, 5'8", 5'9". Y todo lo que hizo Iván Rodríguez en esa carrera de 20 años en las Grandes Ligas. Y tiene récord de más juegos como receptor en la historia del béisbol. Compañero. Bueno, como catcher sacaba 45% de los que se tiraban a robar, ¿verdad? Como dije, el terror. Tomando en cuenta El que terror. que cuando empezó en sus primeros años sacaba el 60%, luego dejaron de correrle y le corrían nada más que los elites. También hay varias tomas, ¿no? Ahí haciendo unas jugadas espectaculares, buscando un batazo de foul, yéndose por encima de la verja y cayendo en el dugout, ese tipo de cosas. Así que era espectacular y él bateando dio 572 dobles, 51 triples y 311 jonrones, o sea que no se quedaba corto tampoco en el bateo. Pero lo tenemos una sorpresa al final comparado con Yadier, que se lo vamos a Interesante, vamos a dejarlo Muy ahí. bien. Bueno, Tony. Y el número uno, y yo entiendo que mucha gente ahora saben, hay compañeros en Latinoamérica que están ahora saliendo estos peloteros, pero Roberto Clemente entiendo de que no es solamente las estadísticas. Él puso la vara tan y tan alto que es tan difícil de llegar al nivel que él estuvo y más el legado que él tiene y la forma en que su vida transcurrió y dar ese hit 3000 con ese drama, dar el hit 3000, no juega más, se retira y pasa lo que pasa y todas las historias que hay alrededor de él. Él para mí sigue siendo yo creo que pasará 50 años y seguirá siendo el mejor pelotero de la historia de Puerto Rico. Y cuando uno mira el WAR de él, pues los números están ahí. Es decir, que la vara, como tú dices, él estableció el benchmarking, es de aquí para abajo. Y entonces cuando lo miramos comparado con todos los demás, ¿verdad? Aunque diferentes posiciones, sigue siendo número uno en los números. Aparte de todo lo que hizo en su vida paralela. Y volvemos, jugaba en Puerto Rico, jugaba a Grandes Ligas, hacía su obra comunitaria hasta el último momento, así que No había fatiga extrema. no había fatiga extrema. Así que el benchmarking, Roberto Clemente es el estándar. De ahí todo lo demás, pues sale lo demás. De todos los peloteros puertorriqueños, el WAR, en el número de turnos al bate dividido por WAR, es 99.7, es el único por debajo de 100. Así que el detalle de esto es que Clemente contribuye, o sea, su bateo contribuye al WAR, su fildeo contribuye al WAR, su corrido de base contribuye al WAR y su brazo contribuye al WAR. Se podrá decir que otro pelotero por ahí es el mejor bateador latinoamericano, pero el mejor pelotero latinoamericano es Roberto Clemente y punto. Y estoy seguro que muchos expertos coinciden totalmente, sin discusión alguna. A lo mejor puede haber alguna de controversia
con jugadores recientes que han hecho unos números extraordinarios, pero cuando tú ves... Pero sí hay jugadores recientes que han hecho números. Jerry, tú sabes que los números engañan y más en esta época. Sí, sí, pero cuando tú ves no solamente la parte ofensiva, que muchas características se ve a partir de ese tipo de estadísticas, sino el guante. O sea, la parte defensiva y toda la contribución que hizo alrededor de su extraordinaria carrera, es difícil tú poder comparar cualquiera ahora mismo latinoamericano que pueda estar a un nivel como él. Bueno, Jerry, vamos a regresar en breve en la cancha de Prime Time. Vamos a montar el equipo ahora. Sí, Montaremos el otro equipo. elemento Ahora de vamos a detalle, montar- que- vamos a montar el equipo. Mira, lo tenemos agarrado ahora. Ahora sí que la pela. Vamos a ver. encima. Vamos a hacer el equipo. Vamos a la ahora. pausa. Bueno, continuamos en esta edición especial de En la Cancha Prime Time por WIPR Televisión. Espero que hayan disfrutado de toda esta historia, de estos momentos trascendentales, especialmente de estas figuras que han impactado el deporte, especialmente el deporte del béisbol, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Mr. Moneyball, Tony Lebrón, que le habla Jerry González, es un placer y un honor poder estar ante las cámaras en el pueblo de Puerto Rico. Tenemos unos detalles importantes acerca del análisis final. Tony, te dejo con la palabra. Bueno, como dije antes, se hizo esto, hablamos en el parque, en la barrita, en casa, le hablé con el viejo sabe mucho de esto, el que me enseñó de béisbol fue el viejo. Y don Henry y Fidel, pues ¿Te han ilustrado? me ilustraron, no, de verdad, ¿Te han ha sido ilustrado? ha Bueno, sido una escuela. Estoy seguro que para el pueblo de Puerto Ha sido una- Rico ha sido una ha escuela. sido una disertación hoy. Y ahora pues ellos van a hacer la parte difícil, que es montar el equipo de todos los tiempos de Puerto Rico. No, ellos van a traer dos elementos. Van a traer el elemento del WAR, que es importante, elementos de los mejores jugadores puertorriqueños por posición, y otros elementos que no son estadísticos, que los mencionaron en ciertos momentos durante el programa, que no se consideran ni tan siquiera para considerarlos como de los mejores Que hay jugadores peloteros que no se puertorriqueños de mencionaron todos los antes, que tiempos. se van a mencionar ahora porque vamos a mencionar, ahora vamos para posición. Así que los dejamos con ustedes. Bueno, como dice el refrán, los números no mienten y hay otro refrán que dice, por sus números los conocerán. Así que nos vamos en frío, Ajá. número frío, Ward, catcher. Tenemos a catcher, Iván Rodríguez y Yadier Molina. Ahí estamos viendo solamente la parte defensiva, ¿verdad? Porque sabemos que Iván es mejor bateador, pero qué coincidencia que Iván tiene 28.7 de defensive WAR y Yadier tiene 28.0. Y Wow. como necesitamos siempre un catcher backup, pues ponemos a uno en un juego y otro en el otro. Estoy seguro que ninguno va a pelear ese No, sentido. no vamos a pelear por ninguno de los dos. primera base, Orlando Peruchín Cepeda a lo derecho y Carlos Delgado como zurdo. Exacto, es la misma historia. Los números de Cepeda y de Carlos Delgado son prácticamente iguales. Así que pues, es cuestión de que el pitcher derecho metemos a Carlos y el pitcher del sur lo metemos a Peruchín. Estamos bien ahí. Y en la segunda base, pues se va solo, una unilineal. Sí, a lo mal es ambidestro, así que no hace falta un derecho y un zurdo. En la tercera base, y aquí hay sorpresa, tenemos a Mike Lowell, de todas las terceras bases que han jugado, pues el que mejor WAR tiene. Tiene un WAR de 24.8 y batió 280 en Grandes Ligas, conectó 1.619 hits, participó en una serie mundial con los Bravos, con Boston. con Boston. Y pues es la mejor tercera base que ha jugado en Grandes Ligas de los puertorriqueños, de Santurce. Oye, en el Ciore, ese Dickie Thon, que es como el... ¿Quién va a ser? Viquitón también tiene un WAR de 23.9. También sabemos que su carrera se detuvo debido al pelotazo que recibió y eventualmente tuvo problemas para seguir jugando. Pero todavía no ha habido, de todos los otros shortstop de Puerto Rico, que sean con los números que él tiene. Y él tuvo el WAR más alto, ha tenido el WAR más alto en la historia de todos los peloteros en el béisbol de Puerto Rico, que fue 7.4, 7.2. Ok. Sí. Y en el left field tenemos a
En el left field tenemos a Cheo Cruz y Gol González. A la ¿verdad? derecha. Para tener, ¿verdad? Sí, sí, siempre vamos a coger por lado del bate. Y entonces en el center field, que es interesante, En el center field, pues vamos a poner dos ambidestros para a Carlos Beltrán y a Bernie Williams. Excelente. y en el jardín derecho una línea. Ahí va uno solo, ¿verdad? Porque ese la hace toda, corre, batea, fildea y tira. Así que está Roberto Clemente en el right field. Como lanzador zurdo inicial. Como zurdo inicial, John Candelaria, que ya lo habíamos mencionado. Y el backup zurdo. El backup zurdo, pues Terín Pizarro. A los derechos, lanzador inicial. Javier Vázquez. Javier Vázquez el y ba- backup. Eddie Figueroa. Ok, y entonces como closer derecho Roberto Hernández. y como zurdo William Hernández. Wow. y bateador designado Edgar Martínez. solo. Y ese es nuestro en números secos. Casi Sí, nada. Casi nada. Mira, una de las cosas, interesante, mencionaron a Eduardo Figueroa. Eduardo Figueroa, para mí tuvo el stretch, el periodo de 4 años más exitoso de un lanzador derecho en la historia del béisbol de Puerto Rico. Ganar 71 juegos en 4 años, de la manera en que lo hizo él, y lanzando en el zoológico del Bronx, en el 77 y 78, no es cacreco. Sin velocidad, porque no era Y un... no tenía mucha velocidad, pero la cosa era que él Location. nos contó la historia de que él no tenía una temporada muy buena cuando ganó los 20 juegos. Él vino, él iba también como iban los Yankees 78 cuando remontaron. Y de momento empezaron a ganar y entiendo que él ganó cerca de 13 juegos consecutivos, incluyendo el juego 20. Sí. Que prácticamente él fue pieza fundamental en ese éxito de los Yankees 78 para ganar esa serie Y mundial. por ahí se nos queda Rubén Gómez, que también pues en su época y consistente y que jugaba aquí también en Puerto Rico, así que Titi Arroyo también, es decir, pues toda esa gama de peloteros que pues Y los que fueron los primeros, los que entraron en Grandes Ligas, pero no se está cogiendo necesariamente este caso Exacto. por el concepto de quién fue el primero o en qué momento jugaron en la historia, sino ¿verdad? Los que volvemos. estadísticamente pues, han sido pueden más tener una sobresalientes de todos los estadística fenomenal, pero en el performance, en ganar series mundiales, Claro. en juegos de estrella, pues esos son otros 20 pesos. que eso pues, lo discutiremos en eso- otro momento. Y otro de los que mencionaron ustedes que fue William Hernández. La temporada 84 de William Hernández para mí ha sido la temporada más exitosa de pelotero Sayón más puertorriqueño valioso, serie alguno. mundial. O sea, Alguno. Fue Serie Hall mundial más Packer en valioso solamente Sayón. un año. Se alinearon los planetas. Todo en un año. Todo en un año. Increíble. Así que eso fue una Todavía cosa sigue siendo increíble. recordado por esa hazaña Sí. que ha sido prácticamente sin precedentes. Sin O sea, precedentes. en la historia del béisbol de las grandes ligas, no de Puerto Rico. Con los de las Tigres de grandes Detroit. ligas. Y zurdo. ¿Qué le ha parecido esta dinámica y esta charla? ¿Qué otros elementos son importantes que podamos tomar en consideración? Porque hablamos de la parte de liderato y otras intangibles que ni tan siquiera se han tomado en consideración, pero son importantes para definir un gran jugador. Yo pienso que es la consistencia en mi libro. Sí. Y volvemos, ¿verdad? Pues la gente dice, siempre se habla de Clemente, pero esa tenacidad, esos años consecutivos, esos números están ahí, eso es lo que no miente. Y esa consistencia. Y lo que mencionó Henry en otros programas, que él cerró fuerte. Cuando terminando su carrera fue cuando mejor jugó. Exactamente. Sí, yo creo que Clemente demuestra lo que se llama el mejoramiento continuo. O sea, él decidió cuando era joven que él iba a ser bueno y mejor y toda su carrera estuvo haciendo eso, no solamente observando y demás, sino que él llegaba al parque temprano, practicaba, buscaba Tiene una los disciplina ángulos, increíble. hacía todo lo que había que hacer para mañana ser mejor que hoy. Serie Mundial de 71 más valioso, 72 y 3000. Eso es un libreto de una película. Sí. Así Y que, con el drama, ¿verdad?, de su Sí. trágica muerte a finales de No, como año ser humano, 1972. o sea, intachable y otro role model para uno seguir. Bueno, aquí le presentamos los días al público. Pues, que la gente pelee si se nos quedó algo, yo no- que la gente diga algo. Siempre va a haber algo pero que son conversaciones sanas, educativas y que instruyen, ¿verdad? Gracias a Jorge y gracias a Henry, que nos han llevado a través de este camino sobre la historia de los mejores jugadores puertorriqueños en las grandes ligas. Esto no se da todos los días, un programa como este, cuesta hacerlo.
y yo espero que sea parte de la historia, de la memorabilia fílmica de WIPR para el pueblo de Puerto Rico. Así que muchas gracias Muchas a ambos. gracias a ustedes. Tony, ¿algo más Muchas antes de gracias. concluir? No, Placer. aquí cierra la escuelita de hoy, así que Sí, pues nos déjame vemos. despedirme. Muchas gracias a los muchachos de la parte técnica, a los auspiciadores y al pueblo de Puerto Rico por siempre confiar en nosotros. Y como siempre, esperamos hacer lo mejor posible en una próxima ocasión. Puerto Rico, América y el resto del mundo tengan todos muy buenas tardes.